Lección 14. La metafísica del racionalismo. Leibniz tiene problemas con el pensamiento de Descartes. En su geometrismo, reducir la realidad a pura geometría daba dos problemas. Uno, el movimiento, y dos, la definición de materia. El movimiento no es la trayectoria, sino la iniciación del movimiento. Leibniz buscará de las figuras geométricas del movimiento, buscará de las figuras geométricas los puntos de energía, la fuerza, lo no espacial, lo no extenso, lo dinámico, algo que había dejado Descartes de largo por sus ideas confusas. Leibniz se dedicó a hacer dichas ideas claras buscando el cálculo infinitesimal, del cual hoy se llama diferencial e integral, siendo el cálculo diferencial la búsqueda de la formulación exacta de lo que distingue el punto de la recta y el punto de la curva, la diferencia entre ellos, siendo el integral el esfuerzo de la formulación matemática que permita en la definición del punto mismo ver ya incluida la dirección que va a formar, si recta o curva, elipse o parábola, etc. La tesis de Descartes consiste en afirmar que la cantidad de movimiento, o sea, el producto de la masa por la velocidad, en un sistema cerrado es constante, y establece m por v. Esto debido a que Descartes no considera el cuerpo más que pura extensión. Leibniz, al examinarla, encuentra que es falsa, debido a que Descartes no tuvo en cuenta que los cuerpos no son solo figuras geométricas, sino que además son algo, no solo extensión. Lo que es constante en un sistema cerrado es el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad, lo que es conocido como fuerza viva. Así sustituye Leibniz en su física la noción de fuerza viva a la noción de puro espacio extenso. Los cuerpos no son solo figuras geométricas, sino además, y sobre todo, fuerzas conglomeradas de energía, conglomerados de dinamismo. La metafísica de Leibniz está construida sobre la idea de mónada. Puede decirse que su obra matemática es la teoría de las mónadas, y él lo comprendió así, puesto que su última obra publicada después de su muerte lleva ese nombre, teoría de las mónadas, o dicho en una sola palabra, monadología. La mónada es substancia, es decir, realidad, realidad por sí y en sí. La substancia para Leibniz es fuerza de energía, en vis, en vigor. Es, pues, aquello que tiene fuerza, energía. La fuerza y energía en las mónadas son la capacidad de obrar. ¿Qué es obrar? Leibniz utiliza la idea de cogitatio. Es esa capacidad íntima de sucederse unas a otras las vivencias. La mónada es sustancia activa. La mónada es, pues, indivisible. La mónada no puede definirse por la extensión. Si pudiera definirse por la extensión, entonces la mónada sería extensa y divisible. Y si fuera divisible, sería dual o trial. Pero la mónada es mónada, o sea, única, sola, y por consiguiente indivisible, por lo tanto inmaterial. Es individual. Esto quiere decir que una mónada es totalmente diferente de otra mónada. No puede haber en el universo dos mónadas iguales, en virtud del principio de Leibniz, llamado de los indiscernibles. Si una mónada fuese igual a otra mónada, verdaderamente igual a ella, no podrían ser dos sino una. Las cosas en el mundo, las realidades en el mundo, son indiscernibles cuando son iguales. Por lo tanto, nunca son iguales. Y tercero, esa individualidad es simplicidad. Indivisible significa individuo, pero además simple. Simple quiere decir sin partes. La mónada no tiene partes, pero como es activa. ¿Cómo puede haber cambios interiores? Actividad, cambio interno en los estados de la mónada, sí, por otro lado tiene que ser indivisible, individual y simple, pues con percepción y apetición. La actividad de la mónada es percibir y apetecer. Apercibir es tener conciencia de que se está percibiendo. Apetecer es la tendencia de pasar de una a otra percepción. Las percepciones se suceden en la mónada, y ese sucederse de las percepciones en la mónada constituyen la apetición. Las mónadas tienen percepciones, pero algunas además tienen apercepciones. Aquellas que tienen memoria y apercepciones se llaman almas, o sea, un plano superior en la jerarquía metafísica, o sea, con ideas confusas y oscuras. Leibniz tiene que defender la idea de percepciones inconscientes, ya que si no puede hacerlo toda su teoría se vendría abajo. Intenta demostrar cómo nuestra propia vida psíquica tan desenvuelta
puesto que nosotros somos almas con apercepción y memoria, encontramos también percepciones sin conciencia, y alude a una porción de hechos psicológicos bien conocidos desde entonces en la psicología y que revelan que cada momento estamos percibiendo sin apercibir. Tenemos percepciones y no apercepciones de ello. Por ejemplo, cuando Leibniz hace notar que el ruido de las olas del mar sobre la playa tienen que componerse necesariamente de una multitud enorme de pequeños ruidos, el que cada gota de agua hace sobre cada grano de arena, y sin embargo no somos conscientes de esos pequeños ruidos. De eso que él llama pequeñas percepciones, somos conscientes solamente de la suma de ellos, del conjunto de ellos, pero no de cada uno de ellos. La mónada, al tener alma, se opone a la lotería de Descartes, que afirmaba que los animales no tienen alma, ya que los animales tienen apercepciones, se dan cuenta y además tienen memoria. Otro tramo superior en la jerarquía metafísica de las mónadas serían los espíritus. Los espíritus son almas que además poseen la posibilidad, capacidad o facultad de conocer las verdades racionales. La posibilidad de intuir verdades de razón, de tener percepción apercitiva de las verdades de razón. Por último, en lo más alto, en el punto supremo de la jerarquía de las mónadas, está Dios. Dios es una mónada perfecta, donde todas las percepciones son apercibidas. Dios creó el universo incluyendo las mónadas, y pone en cada una de ellas la ley de la evolución interna de sus percepciones. Todas las mónadas constituyen un universo, están entre sí, en la armónica correspondencia en el acto mismo de la creación. Cada mónada ha recibido de su esencia individual, consistencia individual, y dicha consistencia es la definición funcional, infinitesimal de dicha mónada. De esta manera, por la sola definición esencial de cada uno de esos puntos de substancia metafísica, que son las mónadas, Leibniz resuelve el problema formidable que se había planteado en la metafísica europea a raíz de la muerte de Descartes, la comunicación entre sustancias y principalmente la relación entre alma y cuerpo. Surge la pregunta la posibilidad de la comunicación entre dos sustancias, el puro pensar y ser extenso. Para que dos sustancias, dos seres, dos cosas se comuniquen, es preciso que haya algo en común entre ellas. Y se formulan las siguientes hipótesis. 1. Influencia directa, por la glándula pineal. Descartes alojaba el alma dentro de la glándula pineal y concebía que todo movimiento de los nervios era como tirar el hilo de una campanilla. Al tirar mecánicamente se transmite el movimiento por el hilo, y al llegar a la glándula pineal, que en efecto tiene la forma de un badajo de campanilla, mecánicamente se mueve y el alma se entera, pero se rechazó, ya que no era posible hacer la relación entre movimiento y una percepción. Segunda, teoría de las causas ocasionales. Un prudente y hábil artesano relojero, perito en mecánica, se sitúa entre los dos relojes y está con mucho cuidado, y cuando uno de los dos relojes empieza a querer adelantarse al toro, le toca la máquina para que no se adelante. Cuando el otro comienza a querer adelantarse al anterior, le toca la máquina para que no se adelante. Esta es la teoría de Malebranche, filósofo francés discípulo de Descartes. Alguien mueve los interruptores, siendo ese alguien Dios. Y tercero, no hay dos relojes, sino un mecanismo con dos esferas. Entonces, por fuerza, tiene que andar siempre las dos esferas correspondientes y parejas, porque como es un solo mecanismo el que manda las dos agujas, no puede haber diferencia entre ellas. Esta solución es el panteísmo del filósofo holandés Spinoza. El panteísmo nos dice, no hay más que una substancia metafísicamente, que es Dios. Esa substancia tiene dos caras, dos atributos, la extensión cartesiana y el pensamiento cartesiano. ¿Cómo se comunican la extensión y el pensamiento? Como la extensión y el pensamiento no son más que dos atributos de una y la misma substancia universal, pues las modificaciones en la y las modificaciones en la otra son modificaciones en la única substancia, pero también es negada por Leibniz. La hipótesis de Leibniz es la armonía preestablecida, que los dos relojes no han sido fabricados por un relojero, sino por un obrero relojero magnífico, es decir, Dios. Dios, el que ha hecho las sustancias. Dios es un relojero tan perfecto que una vez que ha hecho los dos relojes, los ha puesto a marchar. Ya se puede ir a dar un paseo.
porque no hay posibilidad ninguna de que los dos relojes, hechos por Dios, se aparten en un milésimo de segundo el uno del otro, puesto que han sido hechos perfectamente por Dios. Para Leibniz, el mundo creado por Dios es el mejor de los mundos posibles. Esta teoría es el positivismo. Si existiera un mal es porque es necesario. En un libro llamado Teodicea, da la justificación de Dios. No puede haber mundo sin mal por tres razones. 1. El mal metafísico procede que el mundo es limitado, es decir, finito. 2. El mal físico procede de que el mundo en su apariencia fenoménica es material, y la materia trae consigo la privación. Y 3. El mal moral es condición del bien moral. El bien moral es la victoria de la voluntad moral robusta sobre la tentación y el mal.